El siguiente tema se refiere a la ruptura uterina. Hemorragias de la segunda mitad. Hemos visto placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, sigue ruptura uterina y la siguiente es vasa previa. Bien. Son imágenes de las variedades, tipos de ruptura que pueden haber, ¿no? Aquí en el segmento inferior, aquí en el segmento inferior, pero de otra característica, aquí en sentido oblicuo. La ruptura uterina es poco frecuente, se presenta más o menos 1 por 2000 partos. Suele ser situación catastrófica para la madre y el feto. ¿Por qué? Por la hemorragia importante. El sangrado es profuso, abundante. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la ruptura uterina? Generalmente, durante el trabajo de parto, se hace una compresión en el fondo uterino. Yo creo que es una técnica, si se lo realiza correctamente en el momento adecuado, puede ayudar. Pero el Christeler o la compresión no es la solución para trabajos de partos difíciles. Por ejemplo, en una presentación cefálica, las variedades posteriores, ya vamos a ver después, occipito sacras, occipito oblicuas posteriores, son más difíciles. Así le empujes, así le pongas uterotónicos, no se va a producir ese parto, ¿no? Pero si es que está bien valorada la paciente, en el momento adecuado, pues, beneficia bastante. Pero actualmente el Christeler está proscrito, no se debe hacer, contraindicado. Que tenga el antecedente de una cesárea previa. Entonces, cuando ustedes vean en su servicio rural, en su práctica, pacientes que llegan en trabajo de parto con antecedente de cesárea previa, deben referir a un hospital de segundo nivel, donde tengan quirófano. No para la cesárea, porque puede ser parto, pero el riesgo de ruptura uterina es mayor. La multiparidad, mala presentación fetal, transversos, oblicuos, partos distóxicos u obstruidos, embarazos múltiples, ¿no? Los genelares. Antecedente de miomectomía previa, cirugía que consiste en extraer el mioma del útero, ¿no? Y queda una cicatriz. Parto instrumental y manipulación uterina para versión. El parto instrumental se refiere al uso de los forceps. Antes se usaba bastante. Actualmente, en casos bien especiales, se puede utilizar los forceps. La manipulación uterina para versión. Las versiones pueden ser externas, ¿no? Con la intención de hacer rotar al feto que está en mala posición. O durante el trabajo de parto se introduce la mano, ¿no? Y se hace rotar internamente. Actualmente están proscritos, no se debe hacer esas maniobras. Esta complicación se presenta más frecuentemente en sala de parto y conductas obstétricas, ¿no? La etiología. La causa más frecuente de ruptura uterina es la apertura de una cicatriz de una cesárea previa. En la actualidad se admite que el parto vaginal después de una cesárea es un método seguro, realizando un manejo de trabajo de parto adecuado, con bombas de infusión continua de oxitocina, ¿no? Y monitoreo continuo. Pero justo esto es lo que les decía. Esto no vamos a poder hacer nosotros en un hospital de primer nivel. No tenemos monitores, no tenemos bomba de infusión,
Por tal motivo debe referirse a un hospital donde tengan estas condiciones. La ruptura uterina es un accidente que produce una solución de continuidad de la pared uterina, con frecuencia en el segmento inferior, que puede ocurrir en el embarazo o durante el parto. Generalmente es durante el parto. La clasificación, según su inicio, puede ser espontáneo o provocado. El provocado puede ser accidental o iatrogénico. Dentro de los provocados, el más común es el iatrogénico, ¿no? El Christeler y la inadecuada conducción con la oxitocina. Creo que también aquí podía entrar en el iatrogénico las matronas, parteros que a veces hacen los frotes, ¿no? Externos, los manteos. Según su topografía, puede estar en el segmento inferior, que es el más común, o corporal. Esta ruptura puede ser completa. Se dice completa cuando el compromiso es de todas las capas de la pared hasta el peritoneo visceral. Incompleto, el peritoneo está indemne, no compromete el peritoneo, pero sí toda la musculatura. Complicada cuando se prolonga más allá del segmento inferior. Puede comprometer inclusive los vasos, el paquete vasculonervioso. ¿Qué vasos atraviesan por la parte lateral del útero? ¿Qué vasos sanguíneos importantes? La arteria uterina, ¿no? Su vena. En la parte corporal también puede ser completa o incompleta, según su grado o aspecto, a su profundidad, ¿no? Completas e incompletas. Completa, habíamos dicho, la ruptura completa se considera la verdadera ruptura uterina, en la actualidad extremadamente rara. Y en esta se observa la comunicación entre la cavidad uterina y la cavidad peritoneal. Y una parte del feto o su totalidad se proyecta hacia la cavidad peritoneal, la cavidad abdominal. La incompleta es la definida como la dehiscencia uterina. En una ocasión me ha tocado ver una ruptura uterina. Y eso puede pasar en manos expertas. Bueno, yo no era tan experto para entonces. Nos pasó a un doctor que también daba docencia acá, ¿no? Al llegar a la guardia, el doctor estaba de turno y estaba atendiendo el parto justo al filo de la hora, al cambio del turno. Y me pide ayuda, ¿no? No puede nacer el bebé. Entonces hacemos el tacto, evidentemente estaba en presentación cefálica, pero una variedad de posición de cara, o sea, una deflexión de tercer grado. Estaba así el bebé. Y obviamente ese tipo de presentaciones no pueden hacer sus rotaciones fácilmente para poder salir el feto. Entonces sí hicimos el Christeler. El otro es más grande, más gordito y tiene más fuerza. Y de repente la paciente se puso pálida. Ya no sentía dolores, no había contracciones. Inmediatamente a quirófano. La pasamos, hacemos una laparotomía. El bebé estaba entre los intestinos flotando. Se había salido del bebé. Estaba comprometida la arteria uterina. Y hemos tenido que hacer una histerectomía, ¿no? Y por suerte no reclamaron. Entonces, la iatrogénica y la completa es la... Esto es importante que sepan. Los síntomas premonitores de ruptura uterina, o signos o síntomas de inminencia de ruptura, que te dice, cuidado, me voy a romper, cuidado, me rompo, y se rompió, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos síntomas premonitores? Inicia con una fase de hiperdinamia. Las contracciones uterinas en un trabajo de parto, en una fase activa, es adecuado en relación a la frecuencia de 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Pero si está 6, 7, 8 contracciones, ya es una hiperdinamia. Seguido de la hiperdinamia viene un estado de ansiedad, inquietud y angustia por parte de la paciente. Va a aparecer distensión y abombamiento del segmento inferior, dolor suprapúbico. Y este es el signo, ¿no? Elevación del anillo de banda por encima de 4 centímetros de la sínfisis del pubis y que puede aproximarse al nivel del ombligo. Esto es importante saber, son signos.
que sí, en la parte práctica se observa. Y en varias oportunidades hemos tenido la opción de actuar oportunamente, viendo esto, principalmente el signo de la elevación del anillo de banda. Si ustedes ven estos signos en su hospital, identifican y en el diagnóstico ponen trabajo de parto, inminencia de ruptura uterina, referencia al tercer o segundo nivel. Es indicación para referir. Aquí ya se rompió el útero, ¿no? Son variedades de rupturas uterinas. Hay unas imágenes ahorita para mostrarla. Bueno, esta es una ruptura del corporal. También puede haber anomalías en la frecuencia cardíaca fetal, datos de sufrimiento fetal, porque una policistolia, una hiperdinamia, va a afectar el flujo sanguíneo uteroplacentario, va a generar una hipoxia fetal, por tanto un sufrimiento fetal, una bradicardia. Puede haber sangrado vaginal, una hemorragia intraabdominal, dolor abdominal repentino, distensión y abombamiento del segmento uterino inferior y alteraciones en la dinámica uterina. Síntomas: estado de shock por la hemorragia, manifestada por hipotensión, taquicardia, palidez, diaforesis, escalofríos, visión borrosa, pérdida de conciencia. Esto es lo que hemos visto en nuestra paciente en la que se rompió el útero. Dolor intenso que aparece después de una contracción uterina, seguida por ausencia de contracciones uterinas. Dentro de los signos podemos encontrar sufrimiento fetal agudo, hasta ausencia de foco fetal, o sea, óbito. Partes fetales cercanas a la pared abdominal, segmento uterino muy sensible a la presión, a la palpación, presencia de sangrado por vía vaginal sin que exista una causa aparente y líquido amniótico de aspecto hemático. Esta es la que quería mostrar. Este es el útero vista lateralmente. Esta va a ser la parte del cuello uterino y este es el segmento. Y justo por la distensión de este segmento, en esta parte se forma el anillo de banda, se contrae y esto se va a distender. Y clínicamente nosotros vamos a ver así, miren, como una cinturita. Esta parte es esta, ¿no? Y de aquí hasta aquí, ese es el segmento uterino que se ha distendido, está adelgazado, está a punto de romperse. Normalmente, un abdomen de una paciente grávida es así, en trabajo de parto. Alguna vez podemos encontrar, o sea, puede confundir, esto ya les digo desde el punto de vista práctico, y aparece aquí una distensión, y suele ser la vejiga, porque la cabeza fetal comprime la vejiga en la uretra y no les deja evacuar la vejiga y se distiende la vejiga. Entonces eso puede ser confusión, y ustedes digan, su referencia, inminencia de ruptura, sin embargo había sido la vejiga. ¿Qué hacemos? Le ponemos una sondita de descompresión, se evacua la orina y queda nuevamente así. Y no es inminencia de ruptura. Pero fíjense aquí, miren, que está casi a nivel del ombligo el anillo de banda. Esto sí ya es una inminencia de ruptura uterina. Así le ponga sonda, todo esto no va a mejorar, ¿no? El signo de banda. El signo de Frommel, el ascenso del anillo de contracción se acompaña de un estiramiento exagerado de los ligamentos redondos. Los ligamentos redondos están en la parte lateral, ¿no? Casi al nacimiento de las trompas, que se palpan como dos cuerdas laterales tensas y engrosadas. Esas se dirigen hacia el pubis, ¿no? El signo de Pinar se refiere a que hay un edema y éstasis sanguínea del cuello que se extiende a la región vulvovaginal y pequeña pérdida de sangre oculta. O sea, si hacemos un examen especular, el cuello uterino va a estar edematizado, sanguinolento, ¿no? El feto se encuentra expuesto a muerte y anoxia, y en la madre existe el peligro inminente de ruptura espontánea del útero. Entonces, signos inminentes de ruptura. Este es un cuadro que compara algunas características de signos síntomas de DPPNI, placenta previa y ruptura uterina. También, diagnóstico diferencial de las hemorragias de la segunda mitad de gestación, ¿no? Estas es las variables
la incidencia, inicio, hemorragia, sangrado, si hay o no hipertensión, choque, dolor en DPPNI, placenta previa y ruptura uterina. Por ejemplo, ¿en cuál de estas suele estar acompañado de hipertensión? Esto. DPPNI debemos pensar en hipertensión. En cambio, en placenta previa no hay hipertensión, ¿no? O en ruptura uterina no hay hipertensión. Palpación de partes fetales, por ejemplo, en ruptura uterina, fácil, ¿no? Porque está fuera del útero el feto. Bien, eso es ruptura uterina.